Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 24 y 25. Solamente vamos a detenernos en estos versículos en esta mañana. Específicamente yo quiero compartir con ustedes en esta mañana la situación de Tomás, uno de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles. Específicamente me he preguntado el porqué de la actitud de Tomás ante el anuncio de sus hermanos, de sus compañeros de milicia, de la resurrección del Señor. Si nosotros pensamos en quién era Tomás, uno de los 12, Tomás había vivido los últimos 3 años de su vida cerca de Jesús. Al igual que el resto de los apóstoles, Tomás había sido testigo de la gloria de Dios. De Tomás se podría decir lo mismo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tocaron o palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Sí, Tomás fue testigo de eso. De Tomás podemos decir lo mismo que dice el mismo apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio. Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tomás estaba en la barca aquella noche tempestuosa en la que Jesús anduvo sobre el mar y calmó la tempestad. Tomás fue testigo de la resurrección de Lázaro. Tomás fue testigo de la multiplicación de panes y peces. Fue testigo de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Tomás fue testigo de muchos milagros de Jesús. Sin embargo, el primer día de la semana, cuando los discípulos ya saben, ya están seguros de que el Señor ha resucitado y que apareció a ellos, Tomás no estaba presente entre el grupo de los discípulos cuando Jesús apareció a ellos, pero los discípulos llevaron la noticia, o dieron la noticia a Tomás. ¿Y cuál fue la reacción de Tomás? ¿Cómo responde Tomás ante el testimonio de sus hermanos tocante a la resurrección? Mire verso 24 y verso 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, o el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ese es el verso 24. Luego verso 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cómo es posible? ¿Qué le pasó a Tomás? Nos hacemos la pregunta, ¿qué factores o cuáles son las razones que pueden hacer que un hombre o una mujer de Dios actúe en la manera en que Tomás actuó en aquella ocasión? Mire, lo que tenemos aquí son los reclamos de un incrédulo, son los reclamos de un escéptico. Y ese escéptico o incrédulo es Tomás, uno de los apóstoles. ¿Qué hace que la fe de un hombre o mujer de Dios se desplome a tal grado de reclamar evidencias, de no creer al testimonio de sus hermanos, de sus compañeros de milicia? De eso quiero hablar en esta mañana. Vamos a ver
los reclamos de este incrédulo, de este escéptico, ¿a qué obedece? ¿Qué hace que un cristiano se desplome a tal grado de que llegue al punto de no creerle a Dios y reclamar evidencias para volver a creer? Y yo estoy seguro, miren hermanos, yo estoy convencido de que muchos de nosotros hemos tenido momentos, pasajes en nuestra vida en la que si no hemos estado en el mismo lugar en que está Tomás aquí, hemos estado cerca. Pero yo puedo decir que yo he estado en ese mismo lugar en el que estuvo Tomás. Si usted ha dudado alguna vez de la realidad del poder de Dios y la duda le ha arrastrado a usted a la cárcel de la incredulidad, pues bien, abra sus oídos. Vamos a hablar de eso ahora. Pero la buena noticia que voy a adelantar es esta. La buena noticia en esta mañana es esta, hermano. Dios ha reservado la manifestación de su gloria para aquellos que perseveran juntos, aun cuando no comprenden todo el propósito y el plan de Dios para su vida. Esa es la buena noticia a la que le quiero llevar partiendo de Tomás. Entonces, vamos a ver los reclamos del incrédulo. Mire el texto en el capítulo 20, versículo 24. El versículo 24 comienza con una conjunción, pero. ¿Y qué indica esta conjunción acá? ¿Qué nos está transmitiendo? La conjunción pero. Bueno, gramaticalmente hablando, la conjunción pero la utilizamos para establecer una idea de oposición o contraste. Eso es lo primero. Hay una idea aquí de oposición o de contraste. ¿Entre qué o quiénes? Entre la actitud de Tomás y la actitud de los otros discípulos. Es ahí el contraste, es ahí la oposición entre la actitud, la posición que asume Tomás y la posición en la que están los discípulos. Tomás se resiste a creer que Jesucristo ha resucitado. No quiere creer el testimonio de sus hermanos. Y para creer exige evidencias. Ese es el contraste que se establece por medio de la conjunción, pero en este versículo 24. Ahora bien, volvemos a preguntarnos, ¿por qué ese contraste? ¿Qué estaba pasando con Tomás? ¿Cuáles son las razones para que creyentes como Tomás se alejen a tal grado que terminen en la incredulidad? ¿Qué es lo que estaba pasando con Tomás, que no estaba presente entre el grupo de los discípulos cuando Jesús apareció? ¿Por qué estaba distante Tomás? Si usted mira en el capítulo 20 se va a dar cuenta de una cosa. Entre el primer día de la semana y el siguiente domingo, es decir, 8 días, el primer día de la semana Jesús resucita, 8 días después Jesús aparece otra vez a los discípulos y Tomás estaba entre los discípulos. Es decir, han transcurrido 8 días entre la resurrección y el momento en que Jesús aparece. Yo me he preguntado, ¿dónde estaba Tomás durante toda esa semana? ¿Qué estaba pasando con Tomás? El texto no nos dice dónde estaba, pero el hecho cierto es que el gran ausente en la reunión de los santos, ¿quién era? Era Tomás.
Ahorita leímos el Salmo 133, no lo olvides porque el Salmo 33 nos va a servir en esta mañana. Por 8 días Tomás es el gran ausente dentro del grupo de los apóstoles, dentro del grupo de los discípulos, dentro de la congregación de los santos. Versículo 26, ahí usted lo puede leer en el capítulo 20. Entonces, hay por lo menos 2 posibles razones, miren hermanos, 2 posibles razones que nos pueden ayudar a entender el problema de Tomás. Hay un problema de incredulidad. Y tome nota de esto, no estamos hablando de un inconverso, de un vecino, amigo, familiar que nunca ha creído en Dios, que no se ha convertido, que nunca ha entregado su vida a Jesucristo. No estamos hablando de eso, aunque esto puede aplicar también a cualquier escéptico, incrédulo que esté allá afuera. Estamos hablando de un hijo de Dios que por alguna razón se ha movido de una posición de fe en Jesucristo, de una posición de fe firme, de una convicción, se ha movido de esa convicción hacia un área de inseguridad, de incredulidad, hacia una posición que no es propia de un hombre o una mujer de Dios. Entonces, ¿cuáles serían las razones? Bueno, hay por lo menos 2 razones que les propongo ver en esta mañana, y son las siguientes. Número 1. Al igual que los otros discípulos, Tomás no había entendido o tenía su propia interpretación de las palabras del Señor y de las enseñanzas de los profetas referentes al Mesías. Y aquí traigo a colación, recuerden la conversación de Jesús con los 2 discípulos en el camino a Emaús. Se encuentra en Lucas capítulo 24. Esa conversación ocurrió en la tarde del primer día de la semana, el domingo de la resurrección, cuando Jesús le mostró por las escrituras todo lo que los profetas habían dicho. Jesús le dijo a aquellos 2 discípulos: oh insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas han dicho sobre el Mesías y cómo era necesario que el Cristo padeciera y que resucitase el tercer día. Los discípulos de Emaús no entendían, eran tardos de corazón. Jesús así se refiere a ellos. Y ese es el caso de Tomás, era el caso de todos los discípulos. Ellos no entendían. Recuerden cuando Jesús anuncia su muerte, uno de ellos, Pedro, no entiende por qué él tiene que morir, y Pedro intenta buscar otro camino, una alternativa para que el Señor no vaya a la cruz. Jesús reprendió a Pedro por su actitud. En otras palabras, hermano, todos los discípulos tenían el mismo problema. Eran incapaces para comprender, para entender los propósitos y el plan de Dios con relación al Mesías. Pero no solo eso, no es solo que eran incapaces para comprender, sino que tenían su propia interpretación. Ellos habían concebido a Jesús como una especie de revolucionario que levantaría una rebelión en contra de Roma y liberaría a la nación de la esclavitud. Jesús no era nada de eso. Así que la primera razón es esta. Al igual que el resto de sus hermanos, Tomás era incapaz por sí mismo de entender, y a la vez tenía su propia comprensión o interpretación de lo que era el propósito y el plan de Dios con relación al Mesías. Eso es un problema que tiene mucha gente hoy en día dentro de la iglesia. Así que ese es el primer problema. Ahora, el segundo problema deriva de este primero, y es el siguiente. Ante la decepción, al ver al Cristo crucificado, sabemos que todos lo abandonaron. Solo Juan y algunas de las mujeres quedaron ante la cruz con Cristo. Ante la decepción que resultó del arresto, juicio, crucifixión y muerte de Jesús, Tomás se distanció del grupo de sus discípulos.
del grupo de los discípulos. Y al distanciarse, tal parece que le restó importancia a la reunión, a la congregación, al pasar tiempo juntos con sus hermanos, por lo menos durante 8 días. Podemos, teniendo en cuenta el texto, parece que por 8 días él no se reunió con sus hermanos. Quizás sí, en algún momento. Pero bueno, vamos a no ser absoluto. El punto es este: la decepción parece haberlo llevado a distanciarse o a restarle importancia a la reunión de los santos, a compartir con sus hermanos. Entonces, pienso que estas dos razones llevaron a Tomás por el camino de la fe a la incredulidad. Y del mismo modo, a cualquier creyente puede llevarlo a deslizarse por una rampa que lo conduzca en la dirección contraria a la fe y lo lleve a una autopista de escepticismo o incredulidad. Eso es una realidad. Hermanos, Tomás es el clásico ejemplo de creyente que desea evidencias o pruebas para cada cosa, o de lo contrario rechaza cualquier idea de que Dios pueda actuar en este tiempo en la vida de sus hijos. Ese es ese tipo de cristiano racionalista, si es que se le puede llamar cristiano, que quiere razonarlo todo, que quiere entenderlo todo, que quiere evidencia para todo, y si no me dan evidencia, si no lo entiendo, no lo creo. Ese es el tipo de creyente que tenemos acá. Y vuelvo a repetirlo, como lo dije ahorita, no estamos hablando de un ateo, hermanos, estamos hablando de un creyente que ahora está en una posición de incredulidad. Un hombre que está decidido a no creer a menos que le den evidencias palpables, evidencias visibles, de que el Cristo ha resucitado. Así que el problema de Tomás no es duda. ¿Se da cuenta? No es que dudar. Sí, el problema de cualquiera de nosotros no es que en algún momento tengamos duda. Todos hemos dudado en algún momento. Entonces el problema de Tomás, al igual que el problema de muchos creyentes, es que comienzan con la duda, pero se dejan conducir por esa indeseable mujer a la que vamos a llamarle duda. Y esta indeseable mujer, paso a paso, lo va a conducir a la cárcel de la incredulidad. En lugar de dejarse conducir por esa dulce doncella o princesa llamada fe, Tomás se deja conducir por la duda, y la duda lo lleva derechito al prostíbulo, a la cárcel de la incredulidad. He ahí el gran problema, pienso yo, de Tomás. Entonces, fíjese, el problema no es que dude, todos hemos dudado. El problema es dejar que la duda te controle, que la duda te gobierne, que la duda te guíe. Siempre te va a llevar a la cárcel de la incredulidad, al prostíbulo de la incredulidad. Nunca te va a llevar a un lugar seguro. ¿Entienden? Eso es importante entenderlo, hermanos. Miren, yo he estado pensando por estos días en ejemplos que me ayuden a ver la diferencia entre un creyente que duda, entre un creyente que es conducido por la duda, y un creyente que es conducido
por la fe, aun cuando esa fe sea una fe débil. Y hay muchos ejemplos que pudiéramos tomar en la Biblia. Yo escogí solamente uno y se lo voy a compartir en esta mañana. La diferencia que hay entre un creyente que duda, un creyente que no duda, sino que cree, aunque su fe sea débil, y uno que duda como Tomás, y que no solamente duda, sino que está determinado a no creer, a menos que le den evidencias concretas para creer. Mire, el ejemplo que les traigo es el siguiente. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 24. Si usted quiere puede verlo ahí en su Biblia. Y es el ejemplo del padre que tiene un hijo endemoniado, atormentado por un demonio, y que lo trae a los discípulos del Señor, y finalmente tiene un encuentro con Jesucristo. El pasaje, repito, está en Marcos 9, versos 14 al 24. Solo voy a leer un trozo para enfocarme específicamente en la respuesta que el Padre le da a Jesús. Voy a leer solo versículo 21 al 24. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es decir, ¿cuánto tiempo hace que es atormentado por el demonio? Desde su niñez, respondió el Padre. Y sigue diciendo el Padre: muchas veces ese espíritu lo echa en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, dice el Padre, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué lindo eso, ¿eh? Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el Padre. Ahora Jesús pregunta: ¿cómo si tú puedes? Le pregunta Jesús al Padre: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree, le dice Jesús al Padre. Al instante, y es aquí donde quiero que ustedes se fijen ahora, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Tenemos aquí el ejemplo de un hombre que cree, pero tiene una fe débil, una creencia débil. Mira, hermano, yo estuve revisando en el texto griego, y el término incredulidad que Marcos utiliza aquí en su evangelio es la palabra griega apistía. A usted no le interesa mucho saber cómo se pronuncia ni cómo se escribe la palabra griega, pero mire, la idea aquí es esta: esa palabra describe la característica de una persona que no confía o no descansa en alguien. La palabra griega apistía describe a una persona que tiene la característica de no confiar o descansar en alguien. En este caso, ¿en quién no confía ni descansa el Padre? En el Dios hebreo, o en Jesucristo como el Verbo Dios encarnado. Le dice a Jesús: yo creo, sí, yo creo, pero no creo. Y yo creo, pero necesito que tú me ayudes. Mire cómo se lo voy a poner y usted lo va a entender quizás así más fácil. El Padre le está diciendo a Jesús: yo creo en ti, Jesús, yo creo, pero aún hay algo dentro de mí hay un sentimiento, hay un espíritu, como que querramos llamarle, el escepticismo dentro de mí se revela en contra de la fe.
Y esa indeseable mujer llamada duda intenta arrastrarme y llevarme cautivo a la cárcel de la incredulidad. Esa incredulidad que me ha tenido esclavo por mucho tiempo se revela para no dejarme ir, para mantenerme cautivo. Yo tengo algo de fe, pero mi incredulidad, fíjense cómo se refiere, mi incredulidad me domina, me controla, se revela contra mí para llevarme cautivo y no permitirme crecer en mi fe, avanzar en la fe, creer más en ti, posicionarme firmemente en ti. Eso es lo que el Padre está diciendo. Yo creo en ti, pero aún el escepticismo, Señor, se revela dentro de mí para alejarme de una fe firme, de una fe sólida. Por eso te pido, Señor, ayúdame a vencer a este enemigo que llevo dentro, que me esclaviza, que me aprisiona. Lo que tenemos aquí es a un hombre que está confesando que tiene cierto grado de fe. Hay algo de credulidad en su interior, en su mente, en su corazón. Hay credulidad, él cree. Pero vuelvo a repetirles, porque esto es común a todo hijo de Dios. Todos tenemos esa batalla, ese conflicto. El Padre añade, hay un enemigo, Señor, un enemigo de esa credulidad, un enemigo de esa fe, de esa confianza que se resiste a dejarme ir y quiere mantenerme en la esclavitud. Y el Padre define a ese enemigo, repito, como mi incredulidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, él reconoce que está viviendo una batalla y que es incapaz por sí mismo de superar la esclavitud en la que vive. Estoy en una batalla, Señor, y por mí mismo soy incapaz de vencer a este enemigo que se llama incredulidad y que me esclaviza. He sido esclavo por mucho tiempo de la incredulidad, del escepticismo, pero ahora imploro tu ayuda para ser definitivamente libre y ser puesto en una posición de fe firme, de fe sólida en Dios, en Jesucristo, como el único que puede cambiar la situación de mi hijo, como el único que puede cambiar la situación de mi vida, si se refiere a cualquiera de ustedes. Este es el ejemplo de una persona que está intentando moverse de la prisión de la incredulidad hacia una posición de fe firme y segura en Jesucristo. Es el opuesto de Tomás. Él es el opuesto de Tomás. En el caso de Tomás, lo que tenemos es un creyente que se ha deslizado de la fe a la incredulidad. Y recuerden, fíjense, eso no lo pueden olvidar. Hay dos razones que te pueden llevar de la fe a la incredulidad. Y es tu incapacidad para entender por ti mismo el propósito y el plan de Dios, llevándote eso a formularte tu propia interpretación de lo que es el propósito y el plan de Dios para con tu vida. Y segundo, derivado de esa primera, es la frustración y la decepción que vas a sufrir cuando veas que Dios no te da lo que tú le pediste, cuando Dios no hace lo que tú quieres. Te alejas frustrado, frustrada, decepcionada de Él. Y fíjese bien, todos los discípulos tenían eso en común, pero Tomás fue un poco más lejos. Tomás se alejó frustrado y por algunos días estuvo distanciado del grupo de los discípulos. No sabemos
con exactitud si fueron exactamente 8 días, pero sí sabemos que a los 8 días Jesús confrontó a Tomás. Entonces, repetimos, Tomás, en el caso de Tomás, contrario al padre del joven endemoniado, es un creyente que se ha deslizado de la fe a la incredulidad. Ha tomado, saben ustedes, todos sabemos lo que es una autopista. Cuando usted está saliendo de una gran ciudad, en el caso de Holguín, no tenemos autopista nacional. Pero si usted viene saliendo de La Habana, o usted sale de Santiago de Cuba, ubíquese mejor en Santiago, los que han ido a Santiago, antes de usted entrar a Santiago de Cuba o a Palma Soriano, fíjese, antes de Santiago, si usted va a entrar a Palma Soriano, usted tiene que salirse de la carretera y tomar una rampa que le reconecta a la carretera de entrada a Palma Soriano. O usted puede seguir y tomar otra rampa que le va a reconectar a la autopista nacional. Entonces, en la vida cristiana hay algo así, como una rampa que te puede mantener conectado con el propósito y el plan de Dios, o una rampa que te puede sacar del carril y llevarte por el camino contrario al propósito y el plan de Dios. Eso es lo que pasa en el caso de Tomás. Tomó la rampa equivocada, se dejó arrastrar por esa indeseable mujer llamada duda, la cual lo llevó a la prisión o al prostíbulo de la incredulidad. Y cualquiera de nosotros puede caer en esa trampa también, vuelvo y lo repito. Tomás es un ejemplo de un creyente que se deslizó y terminó en las cárceles de la incredulidad. Pero el otro caso, el caso del padre, es el caso de un hombre desesperado, un padre desesperado que desea ser libre de la cárcel de la incredulidad y ser reconectado o tomar la rampa que lo lleve de la prisión de la incredulidad a la autopista de la fe, a la casa del Padre, a una posición de fe segura y firme en Jesucristo como único Dios, Señor y Salvador. Entonces, hermano, una pregunta nos hacemos: ¿dónde se complicó o se puso en peligro la fe de Tomás? Yo creo que fue cuando él voluntariamente escogió alejarse y no permanecer junto a sus hermanos. Hasta ese punto, Tomás tenía algo en común con los otros 10 discípulos. Todos estaban frustrados, todos estaban decepcionados. Eso lo tenían en común. Pero Tomás fue un poquito más lejos y se distanció por algunos días. O le restó un poco de importancia o valor al reunirse cada domingo, cada primer día de la semana, con sus hermanos de fe, compañeros de milicia. Quizás se puso a hacer otra cosa. Le restó importancia a la reunión del primer día de la semana y se perdió el milagro de ver al Cristo resucitado el primer día de la semana. Tuvo que esperar 8 días para ver el milagro. Básicamente el problema de Tomás, repito, era el mismo de sus hermanos. Todos estaban frustrados, decepcionados, no entendían lo que estaba pasando, eran incapaces de entender el propósito, el plan divino, se habían hecho expectativas erróneas con respecto a Jesucristo como el Mesías.
Incluso se habían hecho expectativas erróneas con respecto al reino mesiánico. Si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que aún después de la resurrección le preguntan a Jesús si restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Todavía siguen pensando en un revolucionario, en una especie de comunista. No era nada de eso Jesús, hermano. Y todavía el día de la ascensión les pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están confundidos, eran incapaces para entender y se hacían sus propias interpretaciones de lo que era el propósito y el plan de Dios. Entonces, él tenía el mismo problema que sus hermanos. Ahora bien, todo eso sembró en él la semilla de la duda. Y él comenzó a alimentar la duda y poco a poco se fue alejando, se distanció de ellos. Ahí estaba su problema. 8 días ausente, prisionero de la frustración, esclavo del temor, confinado en las cárceles o el prostíbulo de la incredulidad. En tal condición es imposible actuar como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios. Es por eso que él se expresa como un incrédulo. Dice: si no me dan evidencias, si no me dan razones para creer, me quedo donde estoy. Y aquí no me saca nadie. No voy a creer. No creeré. Esa es su declaración. No creeré. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia entre Tomás y los discípulos. Se las voy a mostrar mirando a Tomás y a 2 de los discípulos, Pedro y Juan. Miren acá. Pedro y Juan, ante la tumba vacía, ¿cómo reaccionaron? Bueno, dice que el texto nos dice que Pedro guardó silencio. Nos dice que Juan creyó, aunque no entendía. Ese es el caso. Pero Tomás dice: no creeré. ¿Sí? ¿Qué dijiste? Quería pruebas. Quería evidencias. Pedro no exigió evidencias, le bastó con mirar y guardó silencio. Juan creyó aunque no entendió, aunque no comprendía. ¿Se dan cuenta, hermano? La diferencia entre un hombre de Dios que está en una posición, no lo entiendo todo, estoy triste, quizás hasta disgustado porque yo no esperaba que nada de esto pasara, pero yo no soy Dios, yo no sé lo que él está haciendo, no lo entiendo, y guardo silencio. Ese es Pedro. Entonces Juan dice: yo sí creo, aunque no entiendo. Pero nunca falta un Tomás que dice: no, yo no creo. Triste. Es triste estar en la posición de Tomás, porque Tomás estaba en la cárcel de la incredulidad en aquel momento. Se había dejado arrastrar por la duda y la duda lo llevó directo a la prisión de la incredulidad. Hermanos, la duda es, como ya lo he dicho, es como una mujer indeseable. Digo mujer por el femenino. La palabra duda está en femenino. No puede ser, si fuera dudo, sería masculino. No es porque tenga nada en contra de las mujeres, pero la duda es como una mujer indeseable que viene a ti para llevarte por el camino equivocado y confinarte en el prostíbulo de la incredulidad, en la cárcel de la incredulidad. Cuidado con la duda. No dejes que la duda se asiente en tu mente ni en tu corazón, porque no va a ser un trabajo que te favorezca. Al contrario, va a dañarte. Y si puede destruirte, te va a destruir. Gloria a Dios que Tomás no fue destruido. Pero tú no tienes por qué llegar a la cárcel de la incredulidad. Si atacas la duda y la desechas,
entonces podrá ser librado de esa cárcel. Repito, los mismos problemas de Tomás son problemas que nos amenazan a nosotros en el presente también. Que nadie se engañe. Han pasado más de 2000 años, pero el mundo, el hombre en el siglo XXI sigue pasando por los mismos problemas, sigue sufriendo los mismos problemas que sufrió Tomás en su momento, en su tiempo. Los creyentes están en peligro de caer como Tomás en las redes de la incredulidad. Mire, somos tardos e incapaces para entender los caminos de Dios. Y muchas veces intentamos construir nuestras vidas espirituales, intentamos construirlas sobre falsas interpretaciones del mensaje del Evangelio. Por eso es que hay falsos apóstoles y profetas vendiendo un evangelio falso y arrastran a muchos. Y la gente construye su vida sobre las declaraciones de tales profetas, de tales falsos apóstoles, y cuando ven que sus sueños no se hacen realidad, terminan frustrados y abandonando todo. Y hasta muchos maldicen al Señor. Los problemas de Tomás siguen siendo problemas actuales en la vida de muchos creyentes dentro de la iglesia de nuestro Señor. Esa torpeza que caracterizó a Tomás en aquel momento sigue arrastrando a muchos creyentes en nuestro tiempo. Ahora, les dije que hay una gran diferencia entre Tomás y los discípulos, pero hay un punto en común que ya lo comenté, pero ahora lo voy a enfatizar. Y el punto en común que tenía Tomás con los discípulos, ¿saben ustedes cuál era? Al principio se los dije. El punto en común era que Tomás había sido expuesto a la misma gloria que fueron expuestos los otros discípulos. Tomás vivió 3 años y medio de ministerio cerca de Jesús. Él tenía todos los recursos para permanecer como permanecieron los otros 10 discípulos y las mujeres, pero él prefirió seguir otro camino, por lo menos durante aquella semana. Gloria, una vez más damos gloria a Dios porque el Señor lo atajó a los 8 días. El Señor lo paró, le puso freno. Si no, Dios sabe a dónde habría llegado. Pero a veces sucede con nosotros lo mismo también. Hemos sido expuestos a la misma palabra, a la misma revelación de Dios. Hemos recibido el mismo Espíritu Santo. Pero en nuestra frustración, en nuestro egoísmo, en nuestra carnalidad y mundanalidad, decidimos hacerlo a nuestra manera. Decidimos seguir nuestro propio camino, nuestra propia interpretación. ¿Y qué es lo que sucede? Amontonamos más frustración, más sufrimiento, pasamos más trabajo. Y si acaso logramos algún buen resultado, es temporal. Y volvemos de nuevo a caer en la vergüenza y la frustración. Mire, hermano, la gran diferencia acá es esta. Tú puedes escoger como Tomás, seguir tu propio camino y decidirte a no creer a menos que Dios te dé evidencias. Puede que como a Tomás Dios responda a tu oración. Tú puedes desafiar a Dios como Tomás lo desafió. Y puede que Dios en su misericordia te confronte y te dé las evidencias. Pero yo te aseguro que seguir tu propio camino, desafiar a Dios, va a ser más trabajoso el proceso de Dios para tu vida. Vas a sufrir, vas a padecer por causa de tu incredulidad. Y si Dios quiere tener misericordia de ti, sucederá contigo como Tomás. Si no, las palabras de Pablo a los Corintios se van a cumplir en ti. Si bien vas a sufrir pérdida tal, y si bien tú mismo serás algo así como por fuego. No tenemos por qué llegar a ese punto. No tenemos por qué decidir hacerlo a nuestra manera. No tenemos por qué
comenzar a actuar sobre la base de nuestra frustración y decepción. No. Miremos el ejemplo de los otros discípulos. Ellos perseveraron juntos, aunque no entendían. Ellos no se distanciaron entre ellos, siguieron juntos, aún en medio de la angustia, en medio de la frustración, en medio de la incomprensión. Y ese es el gran mensaje de esta mañana, hermano. Ese es el mensaje que quisiera que quedara. Los que perseveran juntos, a pesar de la frustración y la incapacidad para entender lo que Dios está haciendo, esos fueron testigos de la gloria de Dios el primer día de la semana. No así Tomás. Para Tomás tuvo que esperar 8 días. ¿Por qué? Porque por alguna razón él no estaba presente. Pudiéramos tratar de justificar la razón. Delante de Dios es injustificado. El día del Señor es para el Señor. Y Tomás no estaba allí. Si siguieron reuniéndose durante la semana, como es probable que haya sucedido, quizás en algunas de las reuniones durante la semana Tomás llegó y ahí fue donde ellos le dijeron. No quiso creer, se plantó. Eso fueron 8 días de agonía, de frustración, hasta que al 8º día el Señor lo confrontó. No tenemos por qué alargar la agonía y el dolor. Dejemos que Dios sea Dios, que Dios trabaje a su manera y para su gloria en nuestras vidas. No tratemos de entender lo incomprensible de Dios. Aceptemos por fe lo que Él está haciendo y sigamos creyendo que Él siempre tendrá lo mejor para nosotros. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y al final el verso 3, ¿qué dice? Porque allí mira Jehová bendición y vida eterna. En la reunión de los santos, donde estaban perseverando, el Señor se hizo presente, el Señor apareció en medio de ellos, y ese primer día de la semana acabaron las angustias para los que estaban reunidos perseverando. Los que no estaban reunidos tuvieron que esperar. Ve la importancia de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Dice el escritor a los Hebreos, y ya con esto voy a terminar. Hay 2 advertencias en la epístola a los Hebreos, que voy a terminar con ellas en esta mañana. Miren, hermano. Es importante no dejar de congregarnos, y lo acabamos de ver en la experiencia de Tomás. El peligro de la incredulidad es real, y la actitud de Tomás nos advierte de los peligros que corremos al dejar de congregarnos. Y 2 versículos en la epístola a los Hebreos describen lo que no debió hacer Tomás y que nosotros debemos evitar hacer. Termino con ellos. Verso 25 de la epístola del apóstol a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca, hermanos. Esa es la primera advertencia. La segunda advertencia, que está también en la epístola a los Hebreos, mírela. Los que toman nota pueden escribir el pasaje, Hebreos capítulo 3, versículo 12, y esta advertencia es también fuerte. Dice el apóstol: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Este es el corazón de Tomás,
Dice, no creeré. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado. Dos advertencias. Levanten la guardia contra la incredulidad. La incredulidad comienza con un sentimiento de duda en tu mente. Si dejas que se anide en tu mente, te tomará de la mano y te llevará por la rampa equivocada directo a la prisión de la incredulidad. Y cuando la incredulidad se asiente en tu corazón, ya eres esclavo. Disculpa un momentito. Cuidado con la incredulidad. Número uno. Segundo, cuando la incredulidad ya controla y gobierna tu vida, entonces comienzas a demandar evidencias. Ya le restas importancia y valor a la congregación, a la reunión de los santos. Y entonces el pasaje de Hebreos vuelve a salir. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Recuerden que donde primero desciende la bendición es allí donde están los hermanos juntos y en armonía. Dios está derramando bendición y vida eterna. Iglesia, necesitamos más que nunca reunirnos, necesitamos más que nunca orar juntos, necesitamos más que nunca animarnos con la palabra a la fe y a la obediencia de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y Él nos guarde en el resto de este día y nos libre del espíritu de incredulidad que esclavizó a Tomás.